compartir porque aparte me están saliendo mensajes de que mi conexión es inestable, así que no probemos más cosas. Al principio os quería presentar un par de imágenes, que evidentemente no os las puedo mostrar, entonces pierdo un poco la gracia de lo que quería comentar, que era un poco ver la diferencia entre lo que vendría a ser el tipo de representaciones y el tipo de imaginarios que acompañan a los discursos y a las ideologías que subyacen. Hemos vuelto a perder a Sergi. Esperemos que se reincorpore. Tal vez le vamos a pedir que no encienda su cámara. Sergi, tal vez no enciendas tu cámara y nos cuentas, a ver si logramos no perderte. Vale, ¿habéis escuchado algo o no? No, que nos estabas explicando que íbamos a... Vale. Que ibas a mostrar dos imágenes. De todas maneras, lo que sí podemos hacer es que después, como Sergi nos puede compartir su presentación, la podemos subir o si no, os la podemos mandar. Vale. O sea, no os preocupéis. Sergi, tú cuéntalo ahora. Vale. Y si vemos que es inestable, dejemos de compartir la pantalla. Vale. Bien. Estas imágenes que os quería compartir, como para introducir un poco, tenían que ver con esta idea de ver qué tipo de representaciones, qué tipo de imaginarios acompañan a la ideología que subyace en la aplicación de la inteligencia artificial al turismo, ¿no? Son imágenes que siempre representan futuros de una manera muy particular, siempre, digamos, de alguna manera dan a entender que la tecnología es un elemento fundamental para la construcción del futuro y que ese futuro va a ser más virtuoso o va a responder mucho mejor a los problemas que se presenten, siempre y cuando tengan, digamos, como un equipamiento tecnológico que les haga frente. Y para poder analizar un poco desde una mirada crítica toda esa representación, os proponía otras imágenes que tienen más que ver con, finalmente, cómo vemos nosotros en nuestro día a día el turismo en los lugares que habitamos, ¿no? Es decir, bajar un poco a tierra, dejar de ver ese tipo de imágenes cibernéticas para volver a plantarnos en la relación entre los humanos y la tecnología desde grados más o menos intensos, ¿no? Desde una relación más humano-tecnológico hasta incluso elementos más híbridos. Pero me pareció interesante poder partir de esas dos imágenes que, bueno, cuando comparta el PowerPoint ya las tendréis. Luego, básicamente, os quería como compartir unas pocas ideas, ¿no? La primera de ellas es algo que ya se ha introducido, que tiene que ver con esta pretendida objetividad, ¿no? Esta pretendida precisión y eficiencia que tendría los algoritmos que conforman esto que llamamos inteligencia artificial, ¿no? Como herramientas, ¿no? Que permiten llegar a una objetividad que desde nuestra capacidad humana no podemos, ¿no? Entonces, básicamente, aquí la idea era que debíamos, para poder tener una mirada crítica en torno a esta cuestión, debíamos sugería partir siempre de esta idea de que los algoritmos tienen siempre su particular lógica cultural, ¿no? Es decir, un modo particular de razonar, que finalmente son el reflejo de relaciones de poder y de marcos ideológicos, incluso sociológicos, concretos. Esto vendría a ser, en resumen, la cuestión que ya se ha dicho antes de que los algoritmos no son neutrales, ¿no? Pero es que no solo no son neutrales, sino que además tienen una lógica cultural detrás. Justamente por lo que también ya se ha dicho, que detrás de un algoritmo siempre hay personas. Y no está de más no perder de vista esa lógica cultural. En relación a esto, también es interesante esa idea bastante referenciada de Donna Haraway de que no existe un conocimiento
de que no existe, perdón, el conocimiento desde ninguna parte, ¿no? El conocimiento siempre es situado. Esto lo que hace es reforzar una vez más que aquel conocimiento que sirve para diseñar algoritmos o para poner en funcionamiento algoritmos a través de mecanismos varios o herramientas varias, siempre están y siempre surgen de algún lugar, ¿no? De algún contexto o de algunas condiciones culturales, ideológicas, etcétera, 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 particulares. El ocio y el turismo, en este sentido, no pueden ser entendidos tampoco como la suma de todos sus individuos, ¿no? Que es un poco lo que de alguna manera defiende la mayoría de planteamientos de Big Data, ¿no? La suma de datos, la suma masiva la suma de datos masivos permiten, digamos, tener una visión que de otra manera no se podría tener en ese sentido. Deberíamos recordar que el ocio y el turismo no pueden ser entendidos como la suma de todos sus individuos, ¿no? También la idea está de que el bosque no es la suma de todos los árboles, y tener siempre presente que este punto de vista del individualismo radical lo que hace es impedirnos entender que el turismo es algo más que la suma de todos los intereses individuales de los turistas, ¿no? En relación a todo esto, cabe decir también que las matemáticas son muy pobres contextualizando. La inteligencia artificial y, en concreto, los algoritmos hacen muy bien aquello de mirar a distancia, pero en ningún caso son capaces de entender, de evaluar o de ofrecer explicaciones, y menos aún hacer nada ético. Podemos utilizar las matemáticas con una sensibilidad ética en su diseño o en su implementación, pero la ética no es programable. La ética es una cuestión humana y, en sentido, para hacer también una analogía, podríamos decir que, igual que el bosque no es la suma de los árboles, el martillo tampoco sustituye al carpintero. Finalmente, el sujeto que construye una ética somos las personas. Porque es una también de los alcances, ¿no? que muchas veces la inteligencia artificial defiende que puede conseguir, que es esta cuestión de no necesitar a lo humano para poder llegar allí donde aquellas esferas o aquellos dominios que se tenían por humanas, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, el punto de partida de la relación entre inteligencia artificial y turismo? Pues primero quería plantear cuáles son los principales elementos que desde la industria se consideran claves en esta relación, ¿no? Que vendría a ser un poco cuáles son las oportunidades para el negocio turístico que da la inteligencia artificial. De un lado, se plantea que las tareas automáticas que no aportan valor se pueden hacer a través de algoritmos, y aquellas tareas que sí aporten valor serán las que sean realizadas por profesionales, ¿no? Todo aquello que sea trabajo mecánico lo harán algoritmos, y todo aquello que requiera de una relación humana será llevada a cabo por profesionales. Esto tiene unas implicaciones, esto tiene muchas implicaciones, pero evidentemente tiene una muy clara sobre la cuestión laboral. De otro lado, la presencia constante a lo largo de todas las fases del viaje de los agentes turísticos es posible gracias a la existencia de herramientas de inteligencia artificial. Es decir, la posibilidad de ofrecer productos y servicios personalizados las 24 horas del día durante todas las fases del viaje. Desde que decidimos que queremos viajar, aunque no sepamos aún dónde, hasta que regresamos a casa y hacemos todo el proceso, digamos, de cierre del viaje. La industria, los tentáculos de la industria, sin estas herramientas de inteligencia artificial, se desconectaban del turista en muchos momentos, ¿no? No tenían alcance. Hoy es posible
y evidentemente aún queda mucho recorrido por hacer en este sentido, pero hoy es posible que el turista esté conectado las 24 horas del día durante durante todas esas fases del viaje. Y por último, otra de las oportunidades es la creación de nuevos productos turísticos que son identificados y valorados por los propios turistas. Es decir, el turista como un nuevo agente de marketing, generador de datos, productor de imágenes e identificador de atractivos, ¿no? Ya no son los expertos o los agentes turísticos los que generan los diferentes productos que se pondrán en el mercado turístico, sino que son los propios turistas los que los generan y los que les dan el valor, digamos, para hacerlos atractivos a otros turistas. Y por último, después de introducir estos elementos, quería introducir otros que tienen que ver con los riesgos para las personas de la aplicación de la inteligencia artificial en turismo. Por un lado, la constatación de que las recomendaciones que las diferentes plataformas hacen a los turistas, como ya se ha dicho también antes, están sesgadas esas recomendaciones, y están sesgadas en base a criterios de clase, en base a criterios de raza, de género, etcétera, etcétera, etcétera. De otro lado, condicionar el disfrute y el ocio en un lugar en base al acceso a una tecnología determinada es una de las consecuencias más directas de la aplicación de la inteligencia artificial. De un lado, el acceso a ese disfrute a través de la tecnología queda supeditado a lo económico, y por otro lado, el acceso también queda determinado por las decisiones que tomen agentes particulares y cómo esos agentes pueden excluir a determinadas personas o colectivos según criterios particulares que no tienen, digamos, que son de ámbito privado, ¿no? Por otro lado, se pueden establecer diferencias de precio según el poder adquisitivo del turista, que está reflejado en el historial de compras y en tantos otros indicadores. Es decir, hasta que ese sector no esté regulado, podemos encontrarnos que yo compre un billete de avión por internet a un precio y ese mismo billete de avión lo adquiera otra persona que tiene un poder adquisitivo más alto que yo y pague más. Esto, que es, dicho así, es muy sencillo, tiene una serie de implicaciones, digamos que muy interesantes de reflexionar. Por otro lado, hay que no perder de vista también que Internet, los datos y los repetidores de los satélites son tecnologías intensivas desde el punto de vista energético, y sus costes energéticos también son muy altos, en términos también de la atribución que muchas veces le hacemos a la industria del turismo como generadora de contaminación o de generadora de problemas desde un punto de vista medioambiental. No perder de vista que los datos no están en una nube abstracta, invisible, sino que dejan una huella, y en ese sentido son también como importantes a tener en cuenta. Y por último, un elemento que me parecía particularmente interesante, porque es algo como muy práctico, tiene que ver con la propia experiencia de los turistas. Y tiene que ver con el diseño de itinerarios, mapas y servicios de orientación basados, una vez más, en criterios económicos y comerciales que priorizan ciertas rutas para favorecer el consumo en determinados lugares, comercios o productos. Es decir, que cuando estemos visitando una ciudad y estemos utilizando, como hace la inmensa mayoría de los visitantes, cuando estamos utilizando Google Maps, el tipo de información que Google Maps nos va a decir no se tiene por qué basar en criterios de accesibilidad a un determinado lugar, es decir, a partir de cuál es el camino más corto para llegar a un determinado lugar, sino que la ruta que nos sugiere puede estar basada en nuestros propios datos y en nuestro propio historial de navegación
no solo de navegación, sino todo el rastro que vamos dejando nosotros en Internet. De forma que determinadas calles de una ciudad pueden estar mucho más marcadas en esos itinerarios que otras, porque ahí ha habido gentes que han pagado para que sus calles, donde están sus comercios, digamos, aparezcan en las rutas. Eso nos lleva a una serie también de reflexiones que me parecen muy interesantes, lo que tiene que ver con la práctica cotidiana de los turistas. Y quería cerrar un poco con esta idea de cómo la inteligencia artificial tiene incidencia en la práctica cotidiana, como por ejemplo a través de Google Maps, con una reflexión de Tim Edensor, que liga mucho con lo que se comentaba antes, con lo que comentaba Gala, del derecho al error. Tim Edensor es profesor de Geografía Social y Cultural en la Universidad Metropolitana de Manchester y dice lo siguiente: pocas veces he utilizado Google Maps, GPS u otros medios de localización para encontrar la ruta más rápida o más interesante para llegar a mi destino. Estas tecnologías pretenden orientar al visitante en un entorno desconocido, pero, en mi opinión, en realidad se produce una gran desorientación. Prefiero encontrar la manera de moverme por un lugar, incluyendo la dirección, los comercios, el flujo del tráfico y otros aspectos del ambiente construido que me sintonizan con el entorno en el que me encuentro. Puede que tarde más tiempo, pero tengo un mejor conocimiento de mi entorno. Además, cuando una de esas herramientas me ordena girar a la izquierda o seguir la línea más gruesa del mapa, lo que está haciendo es atrapar mi atención y disminuir mi conciencia de lo que hay fuera de la ventana del coche o a mi izquierda y derecha. Los placeres de perderse, de terminar en una parte inesperada de la ciudad, de encontrarse con unas vistas inesperadas o de tener un intercambio interesante con un habitante local, se desvanecen en la compulsión de moverse eficientemente hacia un destino. Y estas eran un poco las ideas que quería compartir también con la intención clara de poder luego discutir y poder conversar. Así que muchas gracias.